Hola y bienvenidos a nuestro canal. Antes de adentrarnos en este poderoso tema, no olvides darle me gusta al vídeo, compartirlo con tus amigos y familiares, y dejar un comentario con tus preguntas u opiniones, especialmente si alguna vez te has cuestionado sobre la virginidad de María. Hoy, mientras muchos disfrutan de fiestas o descansan durante este feriado prolongado, nosotros elegimos algo distinto, un momento de reflexión. Ya sea que estés en casa, en un retiro espiritual o simplemente en busca de la verdad, me alegra que estés aquí. Esto va más allá de un estudio teológico, es una conversación espiritual. Así que invita a alguien a unirse ahora, porque vamos a explorar un tema que ha generado dudas durante siglos. ¿Por qué Jesús tuvo que nacer de una virgen? ¿Fue realmente María virgen o esto es solo una tradición posterior? Respira profundo, abre el corazón, y emprendamos este viaje juntos. ¿Por qué debemos orar por los demás? En un mundo lleno de distracciones y placeres, especialmente en fechas festivas, es fácil olvidar el poder de la oración intercesora. Mientras algunos se entregan a placeres pasajeros, otros dirigen sus corazones a Dios, elevando súplicas no solo por sí mismos, sino por otros también. ¿Pero por qué Dios nos pide que oremos unos por otros? Si Él todo lo sabe y todo lo puede, ¿es realmente necesaria la oración? La clave está en el propósito de interceder. Al orar por alguien, nuestra actitud cambia, pasamos del juicio a la compasión. Creamos unidad espiritual. Le damos al cielo una razón para actuar. Imagina a una madre orando con fervor por su hijo perdido. Aunque él no lo pida, su oración puede ser la causa por la que Dios envíe un ángel a rescatarlo. Aunque sea un ejemplo simbólico, refleja una verdad bíblica, la oración puede abrir puertas en el cielo que ninguna acción humana lograría. Así que no, Dios no se mueve por números, por popularidad ni por apariencias. Él responde al amor, a la misericordia y al clamor sincero de quien se pone en la brecha por otro. Y si la oración puede tocar el cielo a favor de alguien, ¿qué significa entonces la oración de María, y su papel en la historia de Jesús? ¿Por qué Jesús tuvo que nacer de una virgen? Una de las preguntas más debatidas y profundas dentro de la teología cristiana es: ¿era realmente necesario que Jesús naciera de una virgen? Algunos lo consideran esencial para afirmar su naturaleza divina. Otros se preguntan, ¿qué problema teológico habría si hubiera nacido de una relación marital normal? ¿No podría seguir siendo santo, seguir siendo el Hijo de Dios? Después de todo, Jesús se formó en el vientre como cualquier otro bebé. Nació de una mujer, tuvo cordón umbilical, lloró y creció. Entonces, ¿por qué la participación de un padre humano lo descalificaría como divino? Estas no son dudas destructivas, son invitaciones a profundizar. Las Escrituras afirman la virginidad de María, pero, ¿cuál es su propósito más profundo? ¿Se trata de una necesidad espiritual o de una tradición simbólica que fue adoptada con el tiempo? Y aquí la cosa se complica aún más, no todos coinciden en lo que realmente significa nacimiento virginal. Existen tradiciones y estudiosos que interpretan el hecho de manera muy diferente, algunos incluso lo consideran un mito. ¿Quieres conocerlos? 4 perspectivas sobre la virginidad de María. La creencia de que Jesús nació de una virgen no ha sido entendida igual a lo largo del tiempo. Con los siglos, surgieron 4 posturas principales que interpretan de forma distinta la virginidad de María. Visión católica: María fue virgen no solo antes del nacimiento de Jesús, sino toda su vida. Nunca tuvo relaciones, ni siquiera después de casarse con José. Visión protestante: María era virgen cuando dio a luz a Jesús, pero luego vivió una vida conyugal normal junto a José. Teología progresista: pensadores como John Dominic Crossan sostienen que el nacimiento virginal es solo una alegoría o mito, parte de la narrativa teológica primitiva, pero no un hecho histórico. Perspectiva judía rabínica: algunos estudiosos judíos afirman que la profecía en Isaías 7 y 14 fue mal traducida. Según ellos, la palabra hebrea alma significa solo joven, no necesariamente virgen. Desde su punto de vista, el Evangelio de Mateo malinterpretó el texto debido a una traducción defectuosa al griego. Estas diferentes visiones generan tensiones entre la fe, la tradición y la interpretación textual. Entonces, ¿cuál refleja realmente la verdad? La respuesta quizás no dependa solo de lo que dicen las Escrituras, sino de cuán a fondo investigamos su lenguaje, su contexto cultural y hasta su base arqueológica. ¿Te da curiosidad? ¿Era necesario teológicamente el nacimiento virginal?
Si Jesús podía nacer de una madre humana, ¿por qué no también de un padre humano? Esta es la pregunta central que muchos se hacen. Algunos argumentan que el nacimiento virginal fue necesario para preservar la pureza de Jesús. Pero, ¿acaso nacer de una relación matrimonial natural implica impureza? La Biblia relata nacimientos milagrosos como el de Isaac o Samuel, sin necesidad de virginidad. Entonces, ¿qué hace distinto el nacimiento de Jesús? Otros creen que fue el nacimiento virginal lo que lo hace divino. Pero si eso fuera cierto, ¿no necesitaría también una madre divina? Y, sin embargo, nadie afirma que María sea Dios. Incluso dentro de la tradición católica, María es santa, pero no divina. El Nuevo Testamento no sugiere que María no sintiera dolor en el parto o que su cuerpo desafió las leyes naturales. De hecho, la Biblia presenta el nacimiento de Jesús como completamente humano. Entonces, ¿por qué se requería una concepción sobrenatural? Estas preguntas no buscan debilitar la fe, sino fortalecerla desde la reflexión. La teología no debe cerrar puertas, sino abrir caminos al entendimiento. Y es aquí donde la historia toma un giro aún más interesante, y si Jesús no podía tener un padre humano no por motivos de pureza, sino por causa de la profecía, la genealogía, y una antigua maldición real. Evidencia bíblica del nacimiento virginal. A pesar del escepticismo moderno y las diferencias entre tradiciones, la Biblia afirma claramente que María era virgen cuando concibió a Jesús. En Mateo 1:18 se dice que María estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. El texto enfatiza la separación física, es decir, no hubo relación sexual. Incluso Mateo cita la profecía de Isaías: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel. Lucas 1 presenta un relato similar. El ángel Gabriel le anuncia a María que concebiría, y ella responde: ¿cómo será esto, si no conozco varón? Una clara referencia a su virginidad. El ángel le explica que el Espíritu Santo vendrá sobre ella, y que el poder del Altísimo la cubrirá. En su contexto cultural, esto era escandaloso. María estaba desposada legalmente, pero aún no podía convivir con José. Su embarazo podía causarle vergüenza pública o incluso la muerte por lapidación. Pero la Escritura muestra que José, siendo justo, optó por la misericordia. Mateo y Lucas, juntos, dejan pocas dudas: María era virgen cuando Jesús fue concebido. Sus testimonios coinciden en propósito, tono y peso teológico. Las consecuencias del embarazo de María. En la época de María, quedar embarazada antes de consumar el matrimonio no solo era un escándalo, era una amenaza para la vida. Aunque estaba comprometida con José, todavía no vivían juntos ni tenían permiso para tener intimidad. Su embarazo repentino habría sido considerado adulterio, un delito que, según la ley judía, podía castigarse con la lapidación. La reacción de José dice mucho. La Biblia lo describe como un hombre justo y misericordioso. Planeaba dejarla en secreto, para evitarle la humillación pública. Esa decisión refleja tanto su carácter como la gravedad de la situación para María a nivel social y legal. Pero entonces, un ángel se le apareció en sueños y le dijo que no tuviera miedo de recibir a María, porque el niño que esperaba era concebido por el Espíritu Santo. Esa intervención divina no solo defendía la inocencia de María, sino que también confirmaba la antigua profecía de que una virgen daría a luz al Mesías. Este fragmento del relato muestra que el nacimiento virginal no fue simbólico, fue real, arriesgado, y profundamente humano. Pero la complejidad crece aún más cuando examinamos los antiguos textos detrás de la profecía. ¿Realmente Isaías dijo virgen? ¿O fue un error de traducción que cambió toda la historia? ¿Isaías realmente profetizó un nacimiento virginal? Una de las preguntas más debatidas sobre el nacimiento virginal de Jesús es: ¿las escrituras hebreas realmente lo anunciaban? Isaías 7:14 es el pasaje clave. En la mayoría de traducciones al español leemos: «He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo». Pero los críticos dicen que la palabra hebrea original, alma, no significa virgen, sino simplemente una joven en edad de casarse, quizá ya casada. Alegan que si Isaías hubiese querido decir virgen, habría usado betulá. Esto ha llevado a algunos a acusar al Evangelio de Mateo de malinterpretar o deformar la profecía, basándose en la Septuaginta griega, donde alma fue traducida como partenos, una palabra que sí significa virgen sin ambigüedad. Sin embargo, descubrimientos recientes cuestionan esta crítica.
Estudios arqueológicos en Ugarit y Fenicia, junto con investigaciones lingüísticas de expertos como Cyrus Gordon, indican que Alma podía implicar virginidad en contextos proféticos o poéticos. Incluso hay registros fuera de Israel donde antiguas culturas esperaban que una virgen diera a luz a un Salvador divino. ¿Estaba entonces equivocado Mateo? ¿O estaba apelando a una tradición más antigua y profunda, enraizada tanto en la profecía como en el plan divino? Y aquí es donde la profecía bíblica se cruza con la historia, si Isaías tenía razón, y Jesús realmente cumplió esa profecía. Entonces, ¿por qué los evangelios nos presentan dos árboles genealógicos completamente distintos? ¿Por qué Jesús no podía tener un padre humano? Si Jesús tuvo una madre humana, ¿por qué no podía tener también un padre humano? La respuesta puede no estar en la biología, sino en la genealogía bíblica, y en una antigua maldición registrada en el libro de Jeremías. En el Evangelio de Mateo, la genealogía de Jesús va desde el rey David hasta Jeconías, también llamado Conías, quien fue uno de los últimos reyes de Judá. Pero en Jeremías 10 y 30, Dios pronuncia una sentencia clara: ninguno de los descendientes de Jeconías ocuparía jamás el trono de David. Eso significa que, si Jesús hubiera sido hijo biológico de José, descendiente directo de Jeconías, habría quedado descalificado para ser el Mesías prometido. Esto plantea un problema profundo. El Mesías debía ser descendiente de David. Pero no podía descender de la línea maldita de Jeconías. La solución fue divina: Jesús era legalmente considerado hijo de José, cumpliendo con la expectativa pública de descendencia davídica. Pero biológicamente, su linaje venía solo de María, cuya genealogía también llegaba hasta David, pero por una rama diferente, libre de la maldición. Por eso el nacimiento virginal fue mucho más que una señal milagrosa. Fue una necesidad orquestada por Dios para preservar la integridad de la profecía y del plan redentor. Pero entonces, ¿cómo encajan las dos genealogías que ofrecen Mateo y Lucas? ¿Se contradicen realmente, o podrían, de hecho, complementarse? Las genealogías de Jesús, ¿contradicción o armonía? A primera vista, los linajes de Jesús en Mateo 1 y Lucas 3 parecen contradictorios. Mateo presenta una línea genealógica que va de Abraham a José. Lucas, en cambio, retrocede desde Jesús hasta Adán. Pero lo que desconcierta a muchos es que, a partir de David, los nombres en ambas listas se separan por completo. Según Mateo, el padre de José fue Jacob, y la línea pasa por Salomón y Jeconías. En cambio, Lucas dice que el padre de José fue Elí, y el linaje va a través de Natán, otro hijo de David, y no pasa por Jeconías. Entonces, ¿quién fue realmente el padre de José, Jacob o Elí? Una explicación convincente es que Mateo presenta la genealogía legal de José, mientras que Lucas traza el linaje biológico de María, utilizando el nombre de José como una fórmula cultural, ya que en esa época no se incluían mujeres en las genealogías oficiales. Si esto es así, Jesús heredó la realeza legal por medio de José, cumpliendo con la expectativa judía de un heredero davídico. Pero su sangre venía de María, una línea no maldita, y también davídica. Este equilibrio es brillante, combina profecía, legalidad y planificación divina. Lo que parece contradicción, es en realidad una obra maestra de precisión providencial. Y justo cuando parece que todo encaja, un detalle en el Evangelio de Lucas nos lleva aún más lejos, una pista que estaba a la vista de todos. La genealogía en Lucas, una pista escondida a simple vista. La genealogía de Jesús en el Evangelio de Lucas contiene un detalle sutil pero crucial para resolver este rompecabezas teológico. En Lucas 3 y 23 se lee: Jesús era, según se creía, hijo de José, hijo de Elí. Pero, ¿realmente Elí era el padre de José? La frase según se creía abre la puerta a otra interpretación. Muchos estudiosos bíblicos creen que Lucas no está ofreciendo la línea de sangre de José, sino más bien la de María, utilizando el nombre de José por razones culturales, ya que no era costumbre incluir mujeres en las genealogías de la época. ¿Por qué se cree esto? Porque, según el contexto lingüístico y cultural, el texto también puede entenderse así. Jesús, siendo, como se pensaba, hijo de José, pero en verdad, descendiente de Elí. Donde Elí sería el padre de María, y por lo tanto, el abuelo materno de Jesús. Esta teoría se refuerza con el hecho de que la genealogía de Lucas evita por completo la línea de Jeconías, el rey maldito según Jeremías. En lugar de pasar por Salomón,
como en Mateo, el linaje va por Natán, otro hijo de David, lo que preserva la conexión profética sin tocar la línea prohibida. El resultado es extraordinario. Jesús tiene una conexión legal con la casa de David a través de José. Y una conexión biológica con David a través de María, una línea pura y no maldita. ¿Qué sucede, entonces, cuando se cruzan la profecía divina, la herencia real y la ley del primer siglo? Sucede algo que solo el nacimiento virginal podía cumplir. Y sus implicaciones van aún más allá. ¿Por qué Jesús tenía que ser hijo de David? Durante siglos, la esperanza judía se basó en un requisito profético fundamental. El Mesías debía ser descendiente directo del rey David. Esto no era un detalle opcional, era esencial. Desde los antiguos rabinos hasta los estudiosos modernos, hay un punto que se mantiene firme: el verdadero Mesías debía provenir de la línea real de David. Y según las escrituras hebreas, este descendiente reinaría para siempre sobre el trono de David. Por eso las genealogías de Mateo y Lucas no son simples registros históricos, son declaraciones legales. A través de José, Jesús recibe el reconocimiento social y legal como heredero del linaje de David. A través de María, obtiene la sangre real, sin pasar por la rama maldita de Jeconías. Ambas líneas lo legitiman por completo como el Mesías prometido, sin romper ninguna profecía ni ley divina. Es una fusión perfecta entre promesa, genealogía y diseño celestial, una convergencia que ningún ser humano podría haber ideado. Pero, ¿y si todo esto, el papel de María, la maldición, las genealogías, no fueran hechos aislados, sino piezas de un rompecabezas mucho mayor? En la siguiente sección, descubriremos cómo todo esto nos lleva a una conclusión inevitable sobre el nacimiento virginal y el trono de David. ¿Por qué el nacimiento virginal era una necesidad teológica? Después de analizar las profecías, las genealogías y las tradiciones culturales, una conclusión se hace evidente. El nacimiento virginal no fue solo un milagro, fue una necesidad teológica absoluta. Si Jesús hubiese sido concebido por José, habría heredado la sangre real, pero también la maldición sobre Jeconías, que lo descalificaba para ocupar el trono de David. Sin un padre humano, Jesús evitó por completo ese linaje maldito. Por medio de José, adquirió el estatus legal como hijo de David. Por medio de María, recibió la sangre real de David, a través de una línea pura. Por medio de la concepción divina, se cumplió la antigua promesa: sería hijo de Dios y también hijo del hombre. Es decir, el nacimiento virginal no fue simplemente un símbolo bonito o una doctrina tradicional, fue el cumplimiento exacto de una cadena de profecías, una protección de su identidad divina, y una garantía de su legitimidad como rey y salvador. Pero aún queda una capa más profunda en todo esto: lenguajes antiguos, profecías olvidadas y hallazgos arqueológicos que apuntan a que el nacimiento virginal no fue una invención cristiana, sino una expectativa mucho más antigua, compartida por varias culturas. ¿Podría ser eso cierto? La arqueología confirma la profecía. Durante años, los críticos afirmaron que el Evangelio de Mateo se equivocó al traducir Isaías 7 y 14, insistiendo en que la palabra hebrea alma solo significaba joven y no necesariamente virgen. Alegaban que, si Isaías hubiera querido decir virgen, habría usado betulá. Pero los hallazgos arqueológicos recientes han puesto en duda esa afirmación. Descubrimientos en Ras Shamra, la antigua Ugarit, y en regiones fenicias, como el actual Líbano, demuestran que el término alma era usado con frecuencia para describir a una virgen, sobre todo en contextos poéticos y proféticos. Aún más impactante, textos de estas culturas antiguas mencionaban la creencia de que una virgen daría a luz a un Salvador divino. Esa idea existía fuera de Israel mucho antes del Nuevo Testamento. Investigadores como Cyrus Gordon, tanto judíos como cristianos, han aportado evidencias sólidas de que Isaías eligió el término alma intencionalmente, porque encajaba con el lenguaje profético conocido en su tiempo. No fue un error. Fue diseño divino. Esto fortalece la afirmación de que Mateo no se equivocó al traducir virgen. Al contrario, estaba cumpliendo una profecía ancestral, respaldada por la Biblia y por la historia. ¿Y si Dios dejó huellas del nacimiento del Mesías no solo en las Escrituras, sino también en civilizaciones antiguas de todo el mundo? ¿Y si eso es así, qué nos revela sobre la magnitud de su plan? El nacimiento virginal no es solo un relato hermoso. Es la llave maestra que conecta profecía, identidad divina y promesa eterna, cruzando generaciones, culturas y pactos. Si este recorrido te ayudó a ver la Biblia con más profundidad,
Imagina lo que aún nos queda por descubrir, juntos. Así que no olvides darle me gusta a este vídeo, cada clic le dice al algoritmo que este mensaje importa. Deja tu comentario abajo, tus preguntas y reflexiones ayudan a construir una comunidad de buscadores de la verdad. Y comparte este vídeo con aquellos que alguna vez se han preguntado sobre María, la profecía, o el nacimiento de Jesús. Tu apoyo mantiene viva esta misión, y aún queda mucho por explorar en los próximos episodios. Nos vemos en la próxima.